Otra de las iniciativas de este convenio de desempeño Identidad en el Fin del Mundo tiene relación con el proyecto asociativo de la región de Magallanes y Antártica Chilena del programa Explora de CONICYT. Es un ciclo de conferencias destinadas a ustedes, los escolares, en la cual, como pretende este convenio, se pretende difundir las humanidades, las artes y las ciencias sociales. Es por eso que en esta ocasión, en esta tercera versión de este programa, Charla que te charla, vamos a ver como tema principal qué significa, en qué consiste el programa Poema. Buenos días a todos y todas. Hapasan kuntasamuta, haino hapis shapakuta enshinten. Suena bonito, ¿ah? Los saludé en lengua yagán. Les dije que estaba muy contento de poder hablarles hoy día aquí a todos ustedes. La verdad es que hace ya varios años me he relacionado muy directamente con algunas comunidades indígenas del extremo sur de Chile, especialmente la comunidad Cahuéscar en los últimos años y antes de ellos la comunidad Yagán en Puerto Williams. Y una de las primeras cosas que tuve que entender es que de todo lo que se había dicho o de todo lo que se ha construido respecto de los pueblos indígenas de Patagonia, en muchos casos, y en particular en lo que refiere a Cahuéscar y Yagán, estamos generando discusión sobre mitos, es decir, sobre situaciones que no son tan reales como aparentemente se han dicho que eran. Por lo tanto, lo que les voy a contar, lo que les voy a mostrar en esta exposición, tiene que ver fundamentalmente con cómo nosotros, como sociedad dominante, hemos visto a los indígenas en el transcurso del tiempo. Por eso es que más que hablarle de los pueblos indígenas, les voy a hablar de nosotros, sociedad dominante, y cómo hemos construido esta imagen un poco a veces caricaturesca y a veces trágicamente caricaturesca de los pueblos originarios de Patagonia. Siguiente. El programa Pueblos Originarios, que ha sido varias veces mencionado hasta ahora, surge a propósito de la necesidad de la comunidad Cahuéscar de Puerto Edén hace algunos años atrás de dejar un legado, de dejar un testimonio de su existencia. Y cuando se crea este programa, en la firma de un convenio entre la Universidad de Magallanes y los representantes de esa comunidad, una mujer maravillosa de esa organización que vive en Puerto Edén, nos dirigió unas palabras en su idioma, y una frase que nos marcó a todos, y nos ha marcado desde el inicio, es la que está arriba, que se lee Kuchelak Chelquayex Kier Ap, que significa vamos o salgamos a navegar juntos. En el fondo, la idea de un programa como este y la idea de los esfuerzos que se han hecho tienen que ver con acompañar a la comunidad en probablemente su última gran travesía, por los canales. De acuerdo a lo que hemos aprendido, básicamente a partir de historiadores, arqueólogos, etcétera, y distintos especialistas, antropólogos también, en Magallanes existían 4 o 5 pueblos indígenas que estaban distribuidos cardinalmente desde el norte por los canales, los Cahuéscar, desde el Golfo de Penas e incluso más al norte hasta el Estrecho de Magallanes. Luego, en los canales al sur, los Yagán, desde el Paso Brecknock hasta el Cabo de Hornos, y en el sector continental e insular de Tierra del Fuego, por el norte los Auniquenc, también conocidos como Tehuelches, y en la isla Tierra del Fuego la población Selknam, también conocida como Ona. Digo 4 o 5 porque hay una cierta cuota de incerteza respecto a un quinto pueblo, que es el pueblo Jauch, que vivía o habitaba en la península de Mitre, en el extremo oriental de la isla de Tierra del Fuego. De los Aoniken hemos aprendido, o más bien podemos leer o podemos entender de que se trataba de un pueblo nómade terrestre. Ellos básicamente establecían largos o grandes circuitos de migraciones que iban desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta las costas del Estrecho de Magallanes. Eran ciclos bastante largos, probablemente de varios meses.
Pero toda esta situación cambia cuando aproximadamente en el 1600 los tehuelches incorporan el uso del caballo. Con el uso del caballo, los circuitos de migración se vuelven bastante más cortos, porque las distancias que podían recorrer eran mayores. Ocupaban, como les contaba hace un momento atrás, la pampa patagónica en toda su extensión, y por lo que sabemos, de acuerdo a la crónica histórica, hacia 1895 dejan definitivamente de contactarse o de vincularse con la colonia de Punta Arenas. Hacia el año 1905 es la última vez que se les ve en un sector próximo de la frontera, ya en territorio argentino. Hoy día, de esa población originaria en Patagonia chilena, en el territorio chileno, no hay descendientes tehuelches. La última comunidad conocida donde viven agrupados está en Argentina, al norte de Río Gallegos, en un lugar que se llama Camusuaique. Semejante al caso anterior es la situación del pueblo Selknam, u Ona. Selknam significa clan de la rama separada o selecta. Era un pueblo cazador que habita aproximadamente desde hace 10.000 años en la isla Tierra del Fuego, al menos sus ancestros más remotos, y se caracterizaron por generar toda una batería cultural, toda una serie de adaptaciones, tanto tecnológicas como idiomáticas referidas a la captura y al ciclo del guanaco. A pesar de que todos estos pueblos han sido definidos como pueblos simples, la cosmovisión y el mundo de las creencias de los Ona, o Selknam, era tremendamente complejo, y de ello podemos encontrar mucha información, por ejemplo, en los textos de Martín Gusinde. Desafortunadamente fueron las primeras y más trágicas víctimas del contacto con el hombre blanco. Hacia 1881, cuando comienza a establecerse la ganadería y luego, a contar de 1885 en adelante, la población Selknam se transforma en un riesgo para la producción de ovejas. Y eso motivó que los ganaderos, los grandes ganaderos de la época, decidieran capturarlos y tratarlos como si fueran cuatreros o incluso como si se tratase de pumas. Eso condujo a la captura sistemática de personas. Habían cazadores organizados que iban a capturar indígenas. Y producto de ello hubo por lo menos un par de centenares de personas muertas producto de los balazos y la persecución. A continuación, estos mismos ganaderos optaron por, en vez de eliminarlos físicamente, capturarlos y trasladarlos a misiones. Y eso se va a explicar más adelante respecto a las misiones tanto en la isla de Absón como en la vecindad de Río Grande, Argentina. Desafortunadamente, para nuestra construcción cultural, para nuestra herencia, la población Ona o Selknam desaparece en 30 años. Siguiente. Para nosotros ha sido realmente un redescubrimiento significativo el volver a repasar algunas cosas que creíamos saber de la cultura cahuéscar. La cultura cahuéscar se trata de un pueblo nómade que habitaba, como les decía hace un momento atrás, en una gran extensión de un área caracterizada por un ambiente de canales, son verdaderos laberintos de mar e islas, pero además con condiciones climáticas y condiciones ambientales tremendamente complejas. Es un pueblo que se adaptó, y evidencias de ello todavía las tenemos hasta el presente, de una manera maravillosa o mágica respecto al entorno que les tocó ocupar. Uno de los mitos que se ha construido con respecto a los cahuéscar es que solamente navegaban en mares interiores. De acuerdo a las últimas investigaciones que hemos logrado conocer y experiencias personales, hoy día estamos en condiciones de afirmar de que los cahuéscar ocupaban también la zona oceánica y con bastante frecuencia. Eran diestros navegantes, diestros intérpretes del clima y además por el uso del lenguaje, una de las características esenciales es que son capaces en su idioma de transmitir instrucciones geográficas muy complejas y con una precisión casi de GPS en términos de la distribución y el uso del ambiente. La población de cahuéscar, al momento del contacto con el hombre blanco, es afectada por una serie de problemas, entre ellos, primero los cambios en los modos de vida y a continuación la aparición de varias enfermedades para las cuales ellos no tenían defensa. Además, tenemos casos documentados de lo que la comunidad cahuéscar de Puerto de Edén o la gente más antigua llama los idos, es decir, mucha gente que fue tomada por pescadores o loberos chilotes y fue virtualmente secuestrada, gente que nunca más volvió.
Y además tenemos un número importante de personas cahuéscar que en algún momento se traslada a vivir en las ciudades. A esto se suma la fundación de Puerto Edén, el año 1969, lo que todo en consecuencia conduce a la sedentarización de este pueblo nómade. Hoy día sabemos que la población cahuéscar supera las 300 personas, pero en su mayoría son descendientes de tercera y cuarta generación, no tienen vínculos directos con su cultura tradicional antigua y por ende el uso del lenguaje es una situación que está en evidente riesgo. Siguiente, por favor. En el caso Yagán, la situación es probablemente tanto o más dramática que la de los cahuéscar. También era un pueblo nómade que ocupaba los sectores archipelágicos al sur y al oeste de Tierra del Fuego, y con un alto nivel de adaptación. El problema ocurre fundamentalmente con este pueblo, nuevamente a consecuencia del contacto con el hombre blanco. A fines del siglo XIX se empiezan a establecer poblaciones permanentes en el sector sur de la isla Tierra del Fuego, y eso conduce progresivamente a la sedentarización de esta población. El efecto más fuerte o más duro respecto de este hecho tiene que ver con la presencia de las misiones anglicanas. Las misiones harán que, producto de la garantía en la obtención de alimentos, la población yagán se vaya sedentarizando crecientemente en el tiempo. Y al vivir agrupados, se vuelven víctimas, dramáticamente hablando, de enfermedades infecciosas y contagiosas, como el sarampión, por ejemplo, o la viruela. De hecho, hay un relato de un brote infeccioso del año 1882 que estuvo a punto de obligar al cierre de la misión de Ushuaia, producto del contagio masivo. Hacia principios del siglo XX, la población yagán se calculaba en aproximadamente 1.000 a 1.200 personas. Y con el cierre de las misiones anglicanas hacia el año 1920, la población residual, la población que quedaba, se radicó en Bahía Mejillones, que queda a 28 kilómetros al oeste de Puerto Williams. Luego, hacia fines de la década del 60, la autoridad naval en el distrito naval Beagle, que en ese momento tenía mucha injerencia en la ocupación civil en Puerto Williams, ordenó el traslado desde Bahía Mejillones a Villa Uquica, que es donde viven la mayor cantidad de descendientes de este pueblo. Hoy día no suman más de 120 personas en total. Siguiente. Además, a los cuatro pueblos originarios, 5 considerando el caso Jauch, habría que añadir uno más, que es el caso de la población huilliche. La población huilliche o mapuche huilliche es una población migrante que viene en proceso de traslado y colonización desde mucho antes de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes. Ahora, en el caso huilliche en particular, es una población que culturalmente viene esencialmente desestructurada. Es una población que ya venía criollizada desde la isla de Chiloé, es decir, venía mezclada con españoles. No obstante, tenemos registros claros de algunas familias que provienen directamente de comunidades de este pueblo. Sabemos con algún grado de certeza que después de la ocupación de Patagonia chilena, y específicamente una vez consolidada la colonia de Punta Arenas, la población huilliche, como parte del componente chilote, empieza a ser cada vez más significativa en términos demográficos. Tal es así que hoy día este pueblo, en términos de número, es el mayor, es el más numeroso. Siguiente. Hasta aquí la descripción respecto de cómo hemos construido la historia en retrospectiva de los pueblos indígenas que existieron, algunos de los cuales subsisten. Pero el Estado y la sociedad dominante ha generado visiones terriblemente duras respecto a los indígenas en general y en particular a los pueblos originarios. Me atrevería a decir que una primera etapa, desde los primeros contactos con los europeos en 1520 hasta probablemente inicio del siglo XIX, la visión que había respecto a los pueblos indígenas era muy próxima a la animalidad. En otras palabras, aquellos europeos, aquellos blancos que venían en viaje incidental o como primer esfuerzo colonial, no veían grandes diferencias entre animales y las personas que desnudas transitaban por los canales en una canoa o que semidesnudas recorrían la pampa tras guanacos. Por lo tanto, la primera imagen tiene que ver con la animalización. Cuando a una persona se le considera un animal, una bestia, sobre esta bestia carente de humanidad se puede hacer cualquier cosa. Y dentro de esas cualquier cosa está precisamente el genocidio y el etnocidio. Son dos conceptos muy parecidos, pero tienen sus diferencias.
El genocidio tiene que ver con la eliminación física de grupos humanos. El etnocidio tiene que ver con acciones sistemáticas tendientes a la eliminación cultural, no necesariamente física. Y eso explica, por ejemplo, hechos como el que se grafica en la foto que está expuesta, que corresponde a la expedición de Julius Popper, quien se enfrentó con cazadores Selknam en algún lugar de Tierra del Fuego, a los cuales eliminó a balazos. Y de hecho, el testimonio gráfico es evidente, donde aparece el cuerpo de un cazador Selknam muerto o yaciendo en el suelo. La situación del cambio en la imagen, de esta imagen en particular, fue una transición bastante larga. Tal es así que para muchos teóricos de la antropología mundial europeos, en esta época los fueguinos, los pueblos indígenas de Patagonia representaban todo un desafío, porque les resultaba muy difícil clasificarlos dentro del rango de la humanidad. Recuerden ustedes la frase, probablemente una de las frases más famosas y tristemente famosas de Darwin, que en navegación por el canal Beagle se refiere a los Yagán como seres abyectos y miserables más próximos a los animales que al género humano. Siguiente. Entre medio está lo que les mencionaba hace un momento atrás. En 1864, en el sector del canal Beagle, se establecen las primeras misiones anglicanas. Y a continuación, a partir de 1888, se establecen las primeras misiones salesianas. ¿Hubo énfasis distintos entre ambas misiones? Sin duda que sí. Los anglicanos, dentro de su espíritu misional, intentaron entender los hábitos y las costumbres de los pueblos con los cuales se vincularon, especialmente los Yagán. Tal es así de que los misioneros rápidamente aprendían a hablar el idioma y por ende tenemos mucha información del Yagán antiguo a propósito de misales, de catecismos escritos en ese idioma y en inglés. En el caso de los salesianos la situación fue un poco distinta, porque la necesidad imperativa era transformar a estos indígenas en ciudadanos de provecho, en ciudadanos laboriosos. Por lo tanto, las barreras culturales debían ser rápidamente eliminadas. Reitero, al vivir agrupados, estas poblaciones se volvían foco de infecciones masivas, fundamentalmente enfermedades. Y eso condujo a que las muertes en el periodo misional fueran numerosísimas. Hubo ciertos momentos en que la cantidad de fallecidos era realmente tremenda, se contaba por centenares por semana. Y además, se da otro hecho, y es que no hubo renovación de la población, no había nuevos nacimientos, entonces la población comenzó a bajar en forma significativa. Siguiente, por favor. De este mismo periodo, además, coinciden varios hechos o varios hitos que tienen que ver, volvemos a la animalización, pero en este caso con un sesgo adicional. Los indígenas eran vistos como animales, pero además eran vistos como cosas que podía ser exhibida o mostrada. De esta manera, entre 1800 y 1910 conocemos aproximadamente 7 casos en Patagonia de personas indígenas de esta región que fueron tomadas y llevadas a distintos lugares del mundo para ser expuestos en zoológicos humanos, tal como suena, zoológicos humanos, para ser exhibidos tal como animales. La foto que está expuesta corresponde a los 11 indígenas de origen incierto que fueron llevados a París, Berlín y varias ciudades de Alemania, rematando el triste periplo en Suiza, donde 5 de ellos mueren. La foto corresponde al jardín de aclimatación en París, el año 1881, aproximadamente en el mes de septiembre. Siguiente. Entrado el siglo XX, los indígenas resultan parte de una anécdota, virtualmente. Los pueblos indígenas o están desaparecidos, o están desapareciendo, o son simplemente un apéndice en los libros de historia. Por lo tanto, sobre ellos primero construimos 2 imágenes. La primera, negadora. Los indígenas ya no existen. Ya no hay más indígenas en la región y es parte del discurso de la sociedad dominante que se extiende hasta hace 15 o 20 años atrás. Y peor aún, no solamente no existen, los pocos que quedan además son pobres o marginados. En consecuencia, el problema de los indígenas no es un problema de cultura, no es un problema de derechos, es un problema de caridad. Entonces a los indígenas hay que regalarles cosas, hay que darles limosna. Ese doble problema conduce durante gran parte del siglo XX, hasta aproximadamente la década del 90, a una relación tremendamente perversa. Por cuanto estas personas que tienen derechos y que por cierto tienen derechos a ser distintos culturalmente, son vistos, reitero, como simple objeto de caridad.
de acción social, si se quiere. Es curioso entender, por ejemplo, que para la ley indígena, que es la forma en que el Estado se manifiesta, no hay legislación respecto a los pueblos indígenas de Patagonia sino hasta 1990, desde la independencia chilena hasta 1990. Es una tragedia. Es una tragedia que no existiesen políticas públicas referidas a pueblos originarios en términos generales en todo el país y en particular en Patagonia Austral durante más de 150 o 200 años de vida republicana. Recién con la ley indígena esta situación viene a cambiar. Entonces la imagen, y probablemente el mejor reflejo es la foto que está en la diapositiva, tiene que ver con estos pobrecitos indiecitos que andaban en las canoitas y que están desapareciendo. Y todo además en hito, además en diminutivo, todo pequeñito, todo vulnerabilizado. Siguiente. Las cosas cambiaron, y las cosas cambiaron afortunadamente en el sentido de que la ley indígena, promulgada en 1993, viene a reconocer derechos, genera algunas herramientas puntuales, herramientas de inversión, herramientas de acción pública, pero no es suficiente porque el sesgo sigue siendo el mismo en términos de que los indígenas siguen siendo entendidos como pobres. El problema de los pueblos indígenas no es la pobreza solamente, la pobreza es un efecto derivado. Siguiente. Entonces el Estado interviene, reitero, desde lo vulnerable, desde la pobreza, pero además lo hace partiendo del supuesto de que todos los indígenas viven en el campo, cosa que no es así. Además, parte de la base de que todos los indígenas son iguales, cosa de que no es así. Además, existe una tendencia contumaz a pensar de que todos los indígenas viven en comunidad. Otro mito, eso no es así. Y además, peor aún, se tiende a creer de que como el problema de los indígenas es un problema de pobreza, la mejor manera de sacarlos de la pobreza es que ganen más dinero. Insisto, el tema no radica en una situación de ingresos, tiene que ver con una cuestión de derechos culturales. Siguiente. Hoy día, para que se hagan un cuadro de situación, la población indígena, estos datos son de hace 3 años atrás, por lo tanto los números han variado. Ya no son 21.322, hoy día son 27.000 personas acreditadas ante la CONADI como indígenas. Por lo tanto, el mito de que los indígenas en Magallanes no existen es eso, un mito. De ellos, más de la mitad son menores de 18 años, y eso tiene que ver con el efecto de la beca indígena. Pero además, cerca de la mitad de las personas acreditadas son mujeres. A la fecha hay aproximadamente 30 organizaciones indígenas constituidas que reúnen aproximadamente 900 personas organizadas. La mayor concentración de la población indígena a nivel nacional, y aplica también para la región, vive en las ciudades. No vive en el campo ni vive perdidos en el aislamiento. El 93,5% de la población, y esa tendencia se mantiene, se adscribe como mapuche. Son mapuche huilliche, y el resto, el margen, pequeñito como ustedes pueden ver, es Cahuéscar, 370 personas, y Yagán, 120. Vamos a pasar rápidamente por esta parte, pero básicamente es lo que les decía de las herramientas que el Estado ha creado para resolver algunas situaciones. Esta foto corresponde a Bahía Mejillones, que es un área reivindicada por la comunidad Cahuéscar. Eso se transfirió hace algunos años atrás en beneficio de la comunidad. Siguiente. Hemos generado programas de rescate lingüístico que curiosamente son más famosos fuera de Chile que en Chile, y en los cuales ha sido partícipe, por ejemplo, Óscar Aguilera, José Tonco y parte importante de la comunidad Cahuéscar de Puerto Edén. Este programa ha sido, por ejemplo, expuesto en distintos foros internacionales, como el que aparece aquí en la foto, que es el Endangered Languages in the Pacific Rim, una conferencia mundial sobre lenguas en peligro que se desarrolló a principios de los 2000 en Japón. Siguiente. Hemos generado acciones de rescate y de reconstrucción cultural, sin duda, como por ejemplo han sido las partidas de caza de lobo marino en la comunidad Cahuéscar. Me acuerdo claramente de la del año 2000 en la cual participé. Siguiente. Pero además hemos logrado generar algunas acciones específicas de recuperación sobre áreas de interés patrimonial. Siguiente. Cabe preguntarse, ¿es eso suficiente frente a las amenazas que debemos enfrentar? En mi opinión, no. En mi opinión, definitivamente no. Siempre cuando se trata de pueblos indígenas, los recursos son limitados. Hoy día el problema que tenemos, por ejemplo, para generar un rescate significativo de la lengua cahuéscar y yagán,
Más que recursos financieros, necesitamos especialistas y tiempo, porque la carrera que tenemos es contra el tiempo, esencialmente. Además, dentro de esta homogeneización de los indígenas, las minorías dentro de las minorías son invisibles. Y es un problema, una tendencia habitual. Si ustedes corren en Google la palabra pueblos indígenas, lo primero que va a aparecer, y las primeras grandes páginas tienen que ver con el pueblo mapuche, porque son mayoría, tiene que ver con eso. El Estado ha mantenido un doble discurso bastante perverso respecto al ejercicio de derechos. Por una parte reconoce derechos, pero por otra parte limita o restringe su ejercicio. Por lo tanto, hay una situación media contradictoria. Una amenaza significativa tiene que ver con los grandes proyectos de inversión del sector privado. La salmonicultura, por ejemplo, o algunos proyectos mineros, o las grandes acciones, o los grandes proyectos de las grandes empresas, a la larga terminan afectando los intereses de las comunidades y sobre todo las que viven en mayor aislamiento. Hay un bajo nivel de representación. Yo les decía, hay 27.000 personas acreditadas y solamente 900 están organizadas. Por lo tanto, las organizaciones no están respondiendo probablemente de manera adecuada a este universo que es mucho más grande. Y probablemente una de las amenazas más duras tiene que ver con las tecnologías de la información y el conocimiento. Me parece fantástico la introducción que se hizo. Alguien nos saludó en inglés hoy día y todo el mundo entendió el hello, how are you? Pero cuando hablamos en Cahuéscar o en Yagán, no entendemos. Y esos son lenguajes originarios de acá. Todos entendemos qué es una página web, todos entendemos qué es un chat, todos entendemos qué es un byte, qué es un bit. Todos entendemos ese lenguaje. Pero ese lenguaje nos ha obligado a ser más parecidos, en otras palabras, a ser más iguales. Y en esta igualación, aquellos que son diferentes corren con desventaja. Por lo tanto, los desafíos son grandes. Y en ese aspecto, proyectos como Yetacualoc y varios otros que están en proceso de ejecución son valiosos. Reitero, estamos todos corriendo una carrera contra el tiempo en el ejercicio del rescate cultural, que más que un ejercicio simple es el ejercicio del derecho que le asiste a las comunidades indígenas, donde de una u otra manera esto nos compromete a todos, no solamente a las comunidades y a las instituciones públicas. Lo dejo hasta acá y a continuación vamos a dar espacio a preguntas. Muchas gracias. Buenos días. En esta conferencia de Charla que te charla, agradecemos la conferencia dictada por Nelson Aguilera, coordinador del programa Poema.